La costa soleada del Mediterráneo guarda los secretos perdidos de la antigüedad. Hace más de 2000 años, la civilización echó raíces en los primeros grandes centros urbanos del mundo occidental. Los espléndidos edificios se convirtieron en emblemas del orgullo y el poder de cada ciudad. Florecieron la arquitectura, las artes y las ciencias. A medida que las ciudades prosperaban, se extendía su influencia más allá del mar. Así nacieron los imperios. Atraída por la tierra de las oportunidades, gente de diferentes culturas llegaba desde lugares remotos para echar los primeros cimientos de una gran metrópolis. Metrópolis. Alejandría, la legendaria ciudad del mundo antiguo, fue fundada por el general griego Alejandro Magno. Tras liberar Egipto de los persas, Alejandro encargó la construcción de una ciudad real en la costa oeste del delta del Nilo. Más de 300 años antes del nacimiento de Cristo, los arquitectos de Alejandro trazaron los planos de una metrópolis que reflejaría la gloria de su fundador. La construcción comenzó en el año 332 a.C. A medida que crecía, la ciudad se convertía en un centro importante de la cultura griega. La biblioteca y la facultad de medicina eran muy conocidas y atraían a eruditos y alumnos de todo el Mediterráneo. Alejandría, la cuna del saber. En la actualidad, Alejandría es la segunda ciudad más grande de Egipto y alberga a más de 4 millones de habitantes. Sepultados bajo el concreto y el asfalto de esta metrópolis moderna, yacen los secretos de un imperio perdido. Bajo la arena candente del desierto, las entrañas de la ciudad dejan al descubierto las pistas de un pasado misterioso que generan más preguntas que respuestas. ¿Qué cantidad de conocimientos guardaba la legendaria biblioteca de Alejandría? ¿Dónde estaba el famoso faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo? ¿Cómo era la vida para quienes se mudaban a esta nueva ciudad? Para muchos, Alejandría superó cualquier otra metrópolis del mundo antiguo. El arqueólogo francés Jean-Yves Empereur estudió los orígenes de Alejandría durante más de 10 años. Es director del Centro de Estudios Alejandrinos y está asombrado por la magnitud de esta ciudad antigua. Las calles son más anchas que en cualquier otra ciudad. Algunas llegan a medir más de 30 metros de ancho, que es notablemente superior al de las calles de otras ciudades antiguas, como Atenas o Corinto. Es como comparar Nueva York con París o Londres. Incluso había rascacielos como el Faro, así que los griegos que venían de la antigua Grecia, de las islas, quedaban muy impresionados al llegar aquí. El faro, que alcanzaba la altura de un edificio moderno de 40 pisos, no fue superado en la antigüedad. Su luz se veía a 50 kilómetros de la costa. Basada en los planos del arquitecto griego Sóstratos, la construcción del faro comenzó en el año 299 a.C.
20 años después, la torre estaba casi terminada. Pronto se convertiría en una luz de esperanza para quienes llegaban a Alejandría, como la joven Agnódice. Algunos fragmentos de la historia de Agnódice sobrevivieron gracias al erudito romano Higinio, pero no queda casi nada del gran faro que le dio la bienvenida a Alejandría. Su ubicación exacta todavía es un misterio, aunque existen pruebas enigmáticas de que lo erigieron en este lugar. Hoy, una ciudadela en reconstrucción del siglo XV llamada Fuerte Cade Bay domina la entrada al puerto de Alejandría. Se sitúa en una península que en otros tiempos era la isla de Faros, asiento del antiguo faro. La reconstrucción ofrece una oportunidad única para descubrir viejos secretos. ¿Las ruinas del faro se habrán usado para construir el fuerte? A comienzos del siglo XX, un ingeniero alemán emprendió un estudio minucioso de la ciudadela. Analizó a los autores árabes y determinó que la base del faro había sido incorporada a la torre principal. Sin embargo, esto solo se puede comprobar mediante una excavación. Estamos probando en varios puntos alrededor de la torre, es decir, que excavamos hasta llegar a la roca para ver si encontramos los restos de los cimientos del faro. Buscamos cualquier rastro. Para hallar esos rastros, Catherine Mackinac, arquitecta del equipo del Dr. Emperor, debe bajar al subsuelo a través de un orificio en el techo de lo que en otra época fue un gran reservorio subterráneo. Lo construyeron para abastecer de agua a los soldados durante los sitios prolongados. Ahora es un escaparate de la historia arquitectónica. Hay molduras decorativas griegas y trozos de columnas antiguas desparramados por las paredes y el piso. ¿Serán fragmentos del faro perdido? Hoy una ciudadela árabe custodia la entrada al puerto de Alejandría. Debajo de esta ciudadela, el Dr. Emperor, del Centro de Estudios Alejandrinos, encontró los presuntos restos del faro desaparecido hace cientos de años. En donde se encuentra Cade Bay hay un sinnúmero de piezas de arquitectura que pertenecieron al faro mismo. Por ejemplo, reconstruimos una puerta enorme, de más de 12, de casi 30 metros desde el dintel hasta el suelo. Las jambas eran de granito de Asuán. Encontramos estatuas colosales que se erigían en este lugar. Estaban alineadas una con la otra justo frente a las bases. Son estatuas muy grandes de los reyes, los Ptolomeo y las reinas, y en la antigüedad estaban colocadas al pie del faro. Ptolomeo I fundó una dinastía tras la muerte de Alejandro Magno. Los Ptolomeo gobernaron un imperio que abarcaba desde Europa hasta Asia y duró 300 años. Desde la capital, Alejandría, alentaron la divulgación de la cultura griega, atrayendo a la ciudad a los mejores y más brillantes eruditos. Uno de los que vinieron especialmente para trabajar en el faro fue el ingeniero griego Crates, tío de Agnódice. La sobrina lo siguió desde Atenas. Era un viaje largo y difícil para una joven. ¿Crates o Teos? Es probable que no le haya contado el verdadero motivo del viaje. Ella quería satisfacer una ambición secreta. Pero para realizar su sueño, Agnódice debía cruzar mares desconocidos y peligrosos. En la actualidad, gran parte de la antigua Alejandría está bajo el agua y fue destruida por una serie de terremotos del siglo XIV.
La isla Nelson es un viejo puesto militar de la bahía de Abukir. El arqueólogo Paolo Gallo de la Universidad de Turín fue el primer científico al que le permitieron explorar este afloramiento árido. Ya excavó varias capas que datan de los orígenes de la ciudad y hasta el momento no se decepcionó. Lo más sorprendente es que encontramos algunas capas totalmente intactas que pertenecen a este periodo. En la misma Alejandría es muy difícil encontrar capas de la primera época tolemaica con todos sus elementos. Allí, en cambio, encontramos toda la alfarería y los elementos que la gente abandonó de repente. Parece que la isla fue abandonada poco después de la fundación de Alejandría. Desde entonces estuvo deshabitada. Bajo el suelo, el equipo de Gallo encontró los cimientos de un edificio enorme. ¿Se trataba de un faro, un templo o una instalación militar como el fuerte actual? Por casualidad tropezaron con la entrada a una cueva subterránea, justo bajo el acantilado. En el siglo XVII, 1300 años después que los antiguos alejandrinos, los navegantes, tal vez los piratas, encontraron refugio en este lugar. Año 1658, y este es su retrato. El equipo también encontró cadáveres de marineros ingleses que murieron luchando contra Napoleón. El almirante Nelson tenía una base en la isla. Pero mucho antes que Nelson, el ejército de Alejandro Magno dejó su propia marca en el lugar. Encontramos casas que pertenecían a los soldados de este periodo. Es indudable que allí hubo una guarnición militar. En las casas hallamos bolas para lanzar en catapultas. En términos estratégicos, la isla estaba muy bien ubicada, justo frente a Canopus, el principal puerto egipcio del Mediterráneo antes de que se construyera Alejandría. Desde allí, el ejército de Alejandro podía vigilar Canopus y la floreciente metrópolis, que algún día sería segunda en importancia después de Roma. Esta guarnición militar estuvo ocupada solo durante un periodo breve, durante unos 30 o 40 años, no más que eso. Después, la abandonaron por completo. Eso sugiere que el interés por la ubicación estratégica de esta isla y por el mismo Canopus, el puerto de Canopus, se perdió porque el nuevo puerto, el de Alejandría, ya estaba en funcionamiento. La isla también pudo haber sido una especie de oficina de planeamiento para esta ciudad que se extendía hacia el cielo en el continente. No caben dudas de que la construcción de Alejandría estuvo muy bien pensada. Excavaciones recientes revelaron la complejidad de algunas hazañas de la ingeniería. Los arqueólogos se hicieron especialistas en el rescate de piezas antiguas de los sitios de excavación. Siempre que se descubre un sitio que ofrece vestigios del pasado de Alejandría, se genera una carrera contra el tiempo. Muchas veces las empresas de construcción rellenan sitios prometedores y tapan las pistas definitivamente. Para ellos, un día sin trabajo es un día sin paga. Pero para Francis Schoel, del Centro de Estudios Alejandrinos, es la pérdida de una valiosa pieza histórica y una excavación lleva mucho tiempo.
Por lo general, para llegar a las capas de la época griega en Alejandría, hay que excavar 12 metros. Pasamos por la época medieval, la árabe y la romana. Luego se llega a las capas ptolemaicas. Atravesaremos todos esos estratos hasta que lleguemos a la roca original. Aquí, durante los últimos 2000 años, cada estructura nueva se erigía sobre la anterior. Los arqueólogos hicieron descubrimientos que dan testimonio de la visión de futuro de los primeros constructores. Revelaron cómo hacían los griegos para llevar agua potable a una ciudad desprovista de ella. Primero tendían una intrincada red de tuberías de arcilla prefabricadas. Como las tuberías actuales, estas secciones antiguas estaban diseñadas para encajar perfectamente unas en otras. Se fabricaban en masa. Antes de construir la ciudad, se tendieron docenas de miles de tubos en el subsuelo. Toda la infraestructura, el trazado de las calles y los caminos y la ubicación de los edificios fue una obra maestra del planeamiento. El agua proveniente del Nilo y los pozos naturales que rodeaban la ciudad llegaba a través de canales que alimentaban la ingeniosa red de tuberías. Poco después de su fundación en el 332 a.C., la población de Alejandría ascendió a 500.000 de habitantes. Pero los arquitectos de la ciudad habían previsto el crecimiento. Incluso diseñaron un sistema de calles que se cruzaban en ángulo recto, capaz de soportar un tránsito intenso. Las dos arterias principales de la actual Alejandría datan de la fundación de la ciudad. Sus medidas permanecen intactas desde hace más de 2000 años. Los espléndidos palacios y templos se alineaban a lo largo de estas avenidas. Pero, ¿cómo vivía la gente común? Grzegorz Majerek, de la Universidad de Varsovia, excavó las ruinas de varias casas que datan de los orígenes de la ciudad. A todos los propietarios se les asignaban lotes de tierra iguales de alrededor de 25 metros de lado para construir su casa. Y creemos que ese sistema, que se remonta a los tiempos de Alejandro Magno, se mantuvo al menos por 4 siglos en Alejandría. Las familias adineradas tenían terrenos más grandes, de unos 600 metros cuadrados. Esta casa era inmensa y estaba rodeada de jardines y establos. Los mosaicos griegos del piso, aún intactos, son un hallazgo excepcional. Más excepcionales aún son los objetos de uso cotidiano. El Museo Greco-Romano de la ciudad conserva los pocos artefactos que quedan de aquella época. Entre ellos están las valiosas figuras de Tanagra, halladas en tumbas de jóvenes mujeres. Deben haber sido importantes para una mujer durante toda su vida. En la niñez para jugar, en la madurez como amuletos para la buena suerte. Hace mucho tiempo, es posible que Agnodis se haya viajado desde Atenas con una de ellas. Vino a esta ciudad, famosa como centro del aprendizaje, decidida a ser médica. Para eso necesitaba toda la suerte posible. Aún en la sofisticada Alejandría, una médica era algo insólito. Pero Agnódice tenía un plan secreto. Durante la época de Alejandro y la dinastía de los Ptolomeo, la cultura griega invadió Alejandría. Las mujeres egipcias adoptaron la moda griega en el peinado y la vestimenta, tal como lo muestra esta figura.
Pero en Grecia, se suponía que las mujeres solo debían interesarse por los quehaceres domésticos. Por otro lado, durante la época ptolomeica, Egipto estuvo en manos de mujeres muy poderosas, como Cleopatra. La actitud abierta de la antigua Alejandría jugaría a favor de Agnódice. Se encontraban todas las razas del mundo y se hablaban muchas lenguas. En la biblioteca había numerosos libros de papiro escritos en todos los idiomas del mundo, traducidos del egipcio al griego, del hebreo arameo al griego y demás. Era el crisol de culturas de la antigüedad. En aquellos tiempos, como hoy, ese crisol también era un centro próspero de producción y especialización. La gente vendía la mercadería en la calle, donde también compraba alimentos. Por lo general, la única comida que se hacía en la casa era la cena. Normalmente el desayuno consistía en pan mojado en vino. El puerto al que los pescadores traen su pesca en la actualidad es el mismo en el que los esclavos descargaban las naves comerciales hace miles de años. Esta era la puerta al resto del mundo de Egipto, y aquí llegaban mercaderías de todo el Mediterráneo. Pero con el tiempo la grandeza de la ciudad se debilitó y Alejandría quedó casi olvidada. A comienzos del siglo XIX, un trabajador con un carro y un caballo se preparaba para hacer su recorrido. No se imaginaba que estaba a punto de descubrir algo sensacional. Al igual que este cochero de la actualidad, salió al amanecer para ofrecer sus servicios por las calles de la ciudad. Era un día como cualquier otro, hasta que ocurrió algo inesperado. De repente la calle cedió ante el peso del carro y dejó al descubierto la entrada a un mundo olvidado hacía mucho tiempo. A 20 metros de profundidad estaban las catacumbas de Com el Chocafa, una extensa red de cuevas talladas en la roca. Aquí la gente de la antigua Alejandría sepultaba a sus muertos. Figuras de dioses egipcios y pámpanas griegas adornan este sarcófago y simbolizan la mezcla de ambas culturas. Quien llevó a Alejandría al máximo de su poder fue Ptolomeo I, amigo íntimo y sucesor de Alejandro Magno. Ptolomeo dio su nombre a la dinastía que lo sucedió y que llegó a su fin con la legendaria Cleopatra. Los Ptolomeo abrieron de par en par las puertas del conocimiento. Los estudiosos de todas las naciones convergieron en las bibliotecas alejandrinas. Agnódice ansiaba estar entre ellos, pero temía ser rechazada categóricamente si se presentaba como mujer. De modo que llevó a cabo un plan audaz. Se disfrazó de hombre. Su tío Crates hizo todo lo posible por disuadirla. Agnódice sabía que era un emprendimiento peligroso. La magnitud del riesgo estaba por verse.
La antigua Alejandría era famosa por sus bibliotecas y universidades. El sueño de Ptolomeo era poseer toda la literatura escrita. La riqueza generada por la gran ciudad le dio los medios para lograrlo. Ptolomeo consideraba que el conocimiento era una fuente de poder. Para el Dr. Emperor del Centro de Estudios Alejandrinos, el templo de Taposiris es un notable ejemplo de la grandeza del período ptolemaico. Taposiris se encuentra a varios kilómetros al oeste de Alejandría. Demuestra hasta dónde se extendía el poder de los Ptolomeo. Toda esta región era un distrito comercial próspero en el que había un puerto, depósitos, viñedos y numerosas industrias. La ubicación del templo es estratégica. Este es el límite del territorio de Alejandría. Aquí había una pared, llamada la pared árabe, que impedía ingresar al territorio sin pagar derechos de aduana. Se debía pasar por una puerta que estaba allí junto al lago, y todos los barcos que navegaban por el lago debían atravesar un pequeño puente y pagar derechos de aduana para ingresar en Alejandría. El campo estaba densamente poblado. El templo estaba rodeado por el pueblo, una infraestructura muy bien desarrollada. En los alrededores había una extensa zona residencial y talleres de artesanos que producían todo tipo de artículos. Aún hoy, en los depósitos de basura, se encuentran trozos de ánforas como este, que data de la época romana. Esta es solo una pequeña parte del vertedero. Podemos ver que hay varios fondos de ánforas. Esta terminación en punta se hacía para clavarlas en la arena, en el horno y en los barcos que las exportaban. Esto es un asadoble. Es muy fuerte. Aquí se ve muy bien la marca que le hizo el alfarero al fabricarla. Hay miles de ánforas hechas por muchos artesanos que participaban de esta producción en masa, destinada a ser exportada a Alejandría y al resto del Mediterráneo. Los centros de producción de alfarería en masa deben haber sido parecidos a este. Aquí, en un remoto valle fluvial, todavía se fabrican miles de ánforas. Pasaron 2000 años, pero la técnica sigue siendo la misma. Los obreros toman la materia prima, la arcilla, de un río cercano. Es difícil imaginar la vida cotidiana de este lugar sin ánforas. En la actualidad, aún se utilizan para trasladar alimentos de un lugar a otro y para mantenerlos frescos. Al igual que en los talleres de la antigua Alejandría, no hay máquinas. Todo se fabrica en forma artesanal. Un descubrimiento casual reveló cuántas vasijas de arcilla se podían producir. Esto es lo que queda de un horno enorme que explotó y quedó oculto bajo una pila de fragmentos de cerámica hasta hace poco tiempo. Aquí podían cocerse más de 600 ánforas de una sola vez. En el Egipto actual todavía se utilizan hornos parecidos a este. Una vez por semana se cuecen todos los artículos creados durante los últimos días. Liviana, económica, maleable y bella, la arcilla todavía satisface muchas necesidades.
Durante toda la noche los hombres alimentan las llamas. De ese modo perpetúan una tradición que alimentó el crecimiento de las grandes ciudades. En la antigua Alejandría, Agnódice se preparaba para enfrentar el mundo como hombre. Pero ¿el disfraz daría resultado? ¿Lograría realizar su sueño de recibirse de médica? La biblioteca de Alejandría era la más grande y famosa del mundo antiguo, y la meta que Agnódice soñaba. Aquí estudiaron y enseñaron las mentes más brillantes de la época. Arquímedes, Euclides y el director de la biblioteca, Eratóstenes, quien postuló que la Tierra giraba alrededor del Sol. Los estudiosos de todo el mundo eran bienvenidos a este lugar. La vasta colección de más de 500,000 de manuscritos estaba a su disposición. Los Ptolomeo tenían algunos procedimientos inusuales en la búsqueda del saber. Todos los barcos que llegaban a Alejandría debían entregar los libros que llevaban a bordo. A cambio recibían copias. La biblioteca conservaba los originales. Para Agnódice, esto era el paraíso. En aquel entonces, nadie podría haberse imaginado que no sobreviviría ni un solo ejemplar. Lo que ocurrió sigue envuelto en misterio. En el siglo VII, la biblioteca ya había desaparecido. Pero no todo se perdió. Algunos rollos del período tolemaico se hallaron aquí, en Teptunis, en los confines del desierto. Desde hace 20 años, un equipo franco-italiano excava las ruinas de una ciudad tolemaica. En Alejandría, el pasado yace enterrado bajo siglos de arcilla y roca, pero en este lugar está oculto solo bajo la arena. Sin embargo, las ruinas no son el hallazgo más interesante de Teptunis. El aire seco del desierto conservó miles de documentos que datan de los tiempos de la fundación de Alejandría. Para el experto en papiros Claudio Galazzi, profesor de la Universidad de Milán, el hallazgo es un tesoro. El papiro se usaba en todo Egipto y también en Grecia y Europa. Pero en estos dos países es imposible encontrarlos. También es imposible en Alejandría porque la humedad destruyó todo el material. En esta pequeña aldea, la arena conservó todos estos papiros. Teptunis es uno de los pocos lugares de Egipto en el que incluso hoy es posible encontrarlos. Mi equipo encontró unos 3,000. Los descubrimientos de Teptunis dan idea del caudal de información que debe haber contenido la gran biblioteca de Alejandría. Estos documentos proveen una visión única de la vida cotidiana en la antigüedad. Los papiros nos muestran cosas de la vida cotidiana.
Tenemos un recibo por el pago de impuestos que indica el nombre del propietario de una casa. Tenemos la lista de la comida que compró una familia. A veces encontramos documentos de actos oficiales, nacimientos, muertes, casamientos. También hay un contrato. La suma de toda esta información nos da una idea muy acabada de la vida cotidiana en esta aldea hace 2000 años. En las provincias no había bibliotecas. Los papiros de Teptunis se guardaban en casas y oficinas. Con su avenida lo suficientemente ancha como para que circule una procesión y la disposición geométrica de las calles, Teptunis nos recuerda a Alejandría. Y como aquella capital, es un ejemplo de la mezcla de culturas. Por ejemplo, hay pilares griegos en el medio del desierto egipcio. Esta casa debió haber pertenecido a un mercader adinerado que hizo fortuna comerciando en las rutas de las caravanas. Los griegos que se establecieron en Egipto durante el período tolemaico conservaron su estilo de vida. El templo estaba dedicado a Hermes, mensajero de los dioses y patrono de los mercaderes, ladrones y oradores. Los baños públicos hacían más cómoda la vida en el desierto, en especial los pisos climatizados. En el sitio de la excavación, el profesor Galassi instaló un laboratorio provisorio para conservar reliquias frágiles, como los papiros. De ese modo, él y su equipo pueden descifrar sus secretos. Los textos están escritos en griego y en demótico, el idioma coloquial del antiguo Egipto. En aquellos tiempos los papiros se producían en masa, como el papel en la actualidad. La mayoría de los papiros de Teptunis registran actividades bastante rutinarias, como recibos de venta, recibos por el pago de impuestos y contratos de renta. A diferencia de los de la Biblioteca de Alejandría, que guardaban los mejores escritos académicos de la época sobre matemática, historia e incluso tratados de medicina innovadores, que deben haber sido muy atractivos para alguien como Agnódice. Pero la biblioteca también guardaba secretos destinados a los ojos de una minoría selecta. Agnódice sabía que el famoso médico griego Herófilo se había establecido en Alejandría. Hoy se lo valora como el padre de la anatomía humana, pero en aquellos tiempos sus métodos de investigación eran considerados poco ortodoxos. No obstante, Agnódice se unió a un grupo de alumnos suyos. Era la primera prueba para su disfraz y su coraje. Herófilo fue quien descubrió que el pensamiento y las sensaciones se producen en el cerebro y que la sangre circula por las arterias y las venas. Extrajo gran parte de esta comprensión de cadáveres humanos, pero aún en la ciudad del saber, esa era una práctica tabú. Abrir el cadáver de una persona en lugar de enterrarlo con el respeto que merecía, iba contra la voluntad de los dioses. Proseguite. De repente parecía que todas las esperanzas de Agnódice pendían de un hilo.
Si se descubría su engaño, podrían humillarla y avergonzarla públicamente. Y su sueño tan querido llegaría a su fin aún antes de haber comenzado. En la Alejandría moderna la sociedad sigue siendo machista, pero su carácter cambió a lo largo de los años. Después de los griegos vinieron los romanos, más tarde los árabes. La antigua capital de Egipto fue reemplazada por El Cairo en el siglo X después de Cristo. En la actualidad es una bulliciosa ciudad del Mediterráneo con un pasado que no deja de manifestarse. Una vez más, el equipo del Dr. Emperor debe salir deprisa al rescate. Están construyendo un centro comercial y durante la noche el promotor inmobiliario, preocupado por el tiempo y el dinero, selló la mitad de la excavación con un piso de concreto y violó todos los acuerdos. Los arqueólogos deben apurarse si quieren explorar lo que queda del lugar. El equipo está por hacer un hallazgo importante, una clave para escribir un nuevo capítulo en la historia del antiguo Egipto. En Alejandría, un centro comercial sepultará para siempre una parte del pasado. Los arqueólogos se apresuran para salvarla. Se sorprenden al encontrar la estatua de mármol de un emperador romano. Durante 300 años, Alejandría fue la capital comercial y cultural del este del Mediterráneo. Luego, el antiguo reino cayó en manos del primer emperador romano, Augusto. En el año 31 a.C., este derrocó la dinastía tolemaica. Cleopatra se quitó la vida y la ciudad de Alejandría fue arrasada por los conquistadores. Este espléndido bulevar romano fue construido sobre una zona residencial de la época tolemaica. A diferencia de los griegos, los romanos tomaron Egipto por la fuerza. Impusieron su cultura sin piedad, y la brillante metrópolis de otros tiempos se convirtió en una provincia sin atractivo. Para entonces, Agnódice ya había perdido las esperanzas de realizar su sueño. Decidió regresar a casa en Atenas, pero el destino o su amuleto intervendría. Cuenta la leyenda que súbitamente se derrumbó un andamiaje en el faro. Mucha gente resultó herida, incluyendo a Crates, el tío de Agnódice. Crates. Antes de hoy. Crates. La llamaron para que fuera al lugar. Su tío se había lastimado seriamente una pierna. Agnódice hizo uso de su conocimiento y de inmediato supo qué hacer. Su capacidad para pensar bajo presión y sus conocimientos básicos de los procedimientos médicos fueron evidentes. Su esfuerzo fue valorado. Se le concedió permiso para continuar la carrera. Toteloi ponteus monois epitrepo, tasa pragmata katoi tini.
Cuando terminó los estudios, regresó a Atenas. Pero en la antigua Grecia los derechos femeninos eran limitados. Pudo ejercer la profesión como mujer, pero solo se le permitió atender a mujeres y niños. Alejandría fue el emblema de la Ilustración. Nacida de la agitación de la guerra, fue una ciudad fundada sobre sueños. Los Ptolomeo hicieron realidad sus sueños y establecieron un imperio que sería reconocido a lo largo de toda la historia por su contribución a la ciencia y el saber. La mayor parte de la antigua Alejandría desapareció para siempre. Pero quienes tienen ansias de conocimientos no olvidarán el legado de la gran metrópolis.